Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, muchas gracias por darnos la entrevista. Al contrario, es un gusto estar de nueva cuenta aquí en Rompevientos. Déjame paso al siguiente tema, que tiene que ver con la inseguridad, la presencia de los cárteles, células delictivas de cada uno de los cárteles. ¿Cuántos cárteles tienen ustedes identificados aproximadamente? No sé si tienes la cifra de aquí de momento. Hay que diferenciar lo que son los cárteles de lo que son grupos delictivos locales que tienen ya articulaciones con los grandes cárteles del país. Hay alrededor de 12 cárteles importantes que están operando en territorio nacional, pero una de las nuevas adecuaciones o la diversificación que ha tenido esta actividad delictiva se ha ido moviendo hacia tener el control de bandas y grupos locales que operan al servicio de los grandes cárteles. Se les paga con droga, se les paga con dinero, que es lo que ha llevado a que se multiplique mucho la actividad delictiva. Entonces sí tenemos regiones donde hay cárteles dominantes, el más claro es en el caso de Sinaloa, o en el caso del occidente, el cártel de Jalisco, o estados que tienen hasta 14 grupos delictivos muy diferenciados, como es el caso de Guerrero, donde no hay un cártel dominante, y de ahí también por qué viene tanta confrontación. Aquí pues hay que ir a la desarticulación de los chicos, de los medianos, de los grandes, porque esta cadena delictiva pues lamentablemente es la que ha generado en algunas regiones del país estos niveles de violencia y de inseguridad. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Pasando al papel que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por Carla Quintana, le hemos señalado al presidente de que el presupuesto se nos hace teniendo conocimiento de lo que es la dimensión de ese trabajo, pues casi simbólico. Eran 700,000 millones de pesos, ahora parece ser que subió a 1,000, cuando pensamos que tendría que estar por lo menos en 5,000 y incrementar el número de personal que pueda trabajar en campo, in situ, porque la precariedad en la que uno ve a las familias pues te rompe el corazón de muchas maneras. Y eso lo decimos en el sentido de que son pocas las instituciones que se han ganado nuestra confianza. En mi caso es así, con el trabajo que ustedes están haciendo y la Comisión Nacional de Búsqueda. Y cuando le cuestionamos al presidente, pues casi se enoja, ¿no? Cuando se hace el planteamiento. Pero uno ve un presupuesto de 130 y tantos mil millones de pesos para el Tren Maya, otro, y algo que le decía al presidente en la conferencia matutina, ¿por qué no el tema de búsqueda de personas es considerado prioritario? Y que sea prioritario también en términos presupuestales. Pensando en que se pudiera hacer un trabajo transeccional, ¿no? Que siguieran haciendo el trabajo, quien entre en el nuevo gobierno, ojalá fuesen ustedes, y si no, quien vaya a entrar, que pudiera haber un trabajo transeccional, y que nos parece fundamental en ese trabajo que ustedes están haciendo aquí. ¿Cómo ves esta posibilidad de un trabajo transeccional? Y no tendría que estar quintuplicado el presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda. No, siempre quisiéramos tener más presupuesto del que se nos asigna, por supuesto, y más en una tarea tan importante como es la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas. Y sin embargo, creo que como hemos trazado una ruta para fortalecer las capacidades institucionales, no solamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, sino todos los estados a través de sus comisiones locales de búsqueda, creo que hemos ido construyendo una ruta ya con certeza para ir revirtiendo esta situación. Fue el haber creado, establecido el Sistema Nacional de Búsqueda, haber creado las 32 comisiones locales, haberlos dotado de subsidios federales. A las comisiones locales se les han dotado de más de 1,200 millones de pesos para fortalecer sus capacidades en materia de búsqueda y sus capacidades forenses. Necesitamos que los estados de la República hagan también su labor. Esta es una labor que le corresponde a todas las fiscalías, a todos los gobiernos de los estados para poder sumar esfuerzos. Hay que reconocer
que hay entidades donde hemos tenido una excelente respuesta para caminar juntos y eso ha tenido mejores resultados. Tenemos que enfrentar la crisis forense, 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y servicios forenses del país, pues habla de la tragedia, la crisis forense que tenemos, en donde muchas de las personas que hoy están siendo buscadas por sus familiares pueden encontrarlos, y ahí por problemas simple y sencillamente de falta de protocolos, de burocracia, de insensibilidad, no se han tenido resultados. Pero también tenemos que ir creando nuevas modalidades de búsqueda. Estamos ahora, por ejemplo, haciendo un programa de búsqueda intensiva en vida, en donde tenemos ya los primeros resultados del programa piloto en la Ciudad de México. Vamos a darlos a conocer en cuanto concluya este trabajo, donde estamos haciendo el cruce de información en bases de datos en muy distintos sitios. No quisiera adelantarlo todo hasta que tengamos el primer resultado. Una pizquita. Una pizquita. Espero que estemos encontrando a un porcentaje muy alto de las personas reportadas como desaparecidas en vida y con su familia, que son aquellas personas reportadas como no localizadas, que cuando se hace la denuncia posteriormente no se reporta la presencia de la persona. Entonces yo creo que estas son nuevas modalidades. La búsqueda en vida tiene que fortalecerse, y también la identificación humana de la gente que lamentablemente ha sido inhumada, indebida e irresponsablemente en muchas ocasiones. Déjame te hago un planteamiento sobre este tema, y que sé que es una pregunta complicada para ti en la posición en la que estás. Tengo la impresión o el escrúpulo que el presidente, específicamente hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene rota la relación, rompió relaciones prácticamente con una corriente de defensoras y defensores de derechos humanos vinculados a teología de la liberación, jesuitas, etcétera. Lo hemos visto en lo que sucedió en Chihuahua, lo vemos con un enorme distanciamiento con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con el Tlachinoyan. Si no es por el caso Ayotzinapa, pues es igual, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prió, el Centro Fray Juan de Larios, ¿no? El Fundem. Hay una ruptura, y desde mi particular punto de vista es lamentable, es una pérdida, porque teniendo un presidente como el que tenemos, pues uno esperaba que más bien ahí se fortaleciera una alianza que nos permitiera hacer un trabajo de mejor manera y mucho más detallado, quienes llevan ahí 30, 40 años trabajando. ¿Qué pasó ahí, Alejandro? Bueno, el presidente ha sido explícito en las diferencias que tiene con algunos de estos grupos, pero nuestra responsabilidad, y también él nos los ha marcado así, es establecer relación con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y te he de decir que yo tengo muy buena relación con el Centro FLO, con el Fray Bartolomé de las Casas, con Serapaz, con Tlachinolan, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Pero ese es exactamente mi punto, ¿no? Que contigo hay una buena relación. Por eso, y ya sé que te pongo en aprietos. Perdón. No son aprietos, ya sabes. Pero es que, Alejandro, cuando uno piensa en un proyecto transeccional, pues para poder atender un problema de esta naturaleza, si no se piensa transeccional, pues es muy difícil. Sentimos que le hace falta a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Le planteaba al presidente en la mañanera, ¿por qué no les da dientes, herramientas, y a la Comisión Nacional de Búsqueda más facultades, que las pelee para que pueda haber reformas? No las ha habido. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, la reforma más importante en la ley en materia de búsqueda ha sido la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que es una reforma de fondo muy importante, porque rompe, yo sé que no les va a gustar esto lo que voy a decir a las fiscalías, con el monopolio que tenían las fiscalías en materia de identificación forense. Y no se trata de eliminarles sus competencias ni de invadir el área de responsabilidad de ellos. Se trata de hacer el trabajo que durante muchos años no han hecho,
que son el haber depositado en muchas formas irregulares en fosas comunes a una gran cantidad de personas sin identificar. Por ejemplos puedo ponerte muchos. Voy a poner dos casos de Morelos. Hicimos un trabajo junto con la Fiscalía del Estado de Morelos para hacer el análisis en coordinación, ya a solicitud y con la participación de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, de los cuerpos que se encontraban en los servicios forenses de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Y encuentras cosas que son realmente indignantes. Gente no solamente con ropa, que hubiera permitido su identificación, sino con credencial de lector, que permitía claramente su identificación. Eso no puede seguir pasando en este país. O estamos terminando la exhumación que estaba pendiente desde hace muchos años, se nos atravesó la pandemia, de la fosa común del Panteón de Jojutla. Prácticamente se está cerrando ya este trabajo en satisfacción con las familias después de muchos años. Y vas encontrando en todos los casos que no solamente se inhumó sin ningún tipo de protocolo ni registro a muchas personas, sino que prácticamente se convirtieron en fosas clandestinas para ocultar muchos de los hechos de violencia que se presentaron. Entonces, con lo que vamos a hacer ahora con el Centro Nacional de Identificación Humana, en coordinación con los familiares y con las fiscalías de los estados, es hacer la exhumación de estos cuerpos. Ya ha habido resultados muy interesantes. Yo creo que el más importante hasta ahora ha sido el de Coahuila, donde ya se han exhumado los cuerpos de los panteones civiles, las fosas comunes de Saltillo y de Torreón, y donde se está haciendo todo un trabajo de identificación genética, donde empezamos ya a tener el cruce para que puedan regresar con sus familiares. ¿Cuál problema tenemos? Que no tenemos una base nacional de datos genéticos, que está toda dispersa, y pues en muchas de las personas desaparecidas no están necesariamente en su lugar de origen, que son de las cosas que queremos resolver. Creo que esta reforma en materia del Centro Nacional sí es estructural, va a ser de los cambios sustantivos para atender esta situación. ¿Qué reforma estructural falta desde donde estás parado? Yo creo que hay dos reformas constitucionales. El derecho de las personas a ser buscados, que es una discusión que hemos mantenido con la Fiscalía General de la República y a veces hasta con jueces que señalan que una persona si no está presente no puede reivindicar su derecho. También una reforma estructural que queremos impulsar es que sea una reforma constitucional para que el Congreso tenga facultades para emitir una ley general para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, para que establezca un sistema de competencias, concurrencias y facultades entre la Federación, los estados y los municipios, para que el mecanismo actual deje de ser un mecanismo extraordinario y que sea una responsabilidad del Estado mexicano la garantía y la protección de estos derechos. Creo que son dos de los temas que tenemos ahí en puerta, independientemente de la ampliación del régimen de libertades individuales que va avanzando. Ya los 32 estados de la República tienen matrimonio igualitario. Nos falta mucho en lo que es la suspensión legal del embarazo y otros temas. En materia de búsqueda de desaparición de personas, ¿qué facultades serían útiles que tuviera la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre ese eje y la Comisión Nacional de Búsqueda? Yo creo que ya avanzamos en la parte de tener competencias para hacer identificación humana, en la exhumación de cuerpos. Nos falta una que sería clave: el poder construir una base nacional de datos genéticos. ¿Y la Comisión Nacional de Búsqueda qué facultades ayudaría al proceso de búsqueda? Teniendo eso, la Comisión Nacional ya podría hacer un levantamiento, una toma de muestras nacional, que ya le estamos haciendo en los estados donde tenemos acuerdo con las fiscalías, para que podamos tener todos la información básica, elemental, para garantizarle a sus familias el regreso de sus familiares en condiciones dignas.